Doctor Francisco Javier. Muchísimas gracias, su señoría. Su señoría, pues esta defensa acude a su despacho con el fin de solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento actual intramural que tiene el señor Nilson Alberto Carrillo por una en su lugar de domicilio. Y su señoría, pues esta defensa basa de esta solicitud en atención al artículo 318, que nos habla de la solicitud de revocatoria o de sustitución de la medida de aseguramiento, cuando cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Y en igual sentido, su señoría, teniendo en cuenta el artículo 314 de la ley 906 de la sustitución de la detención preventiva, procederá, pues en este caso sería el numeral primero, en atención a sus aspectos personales, laborales y familiares, y el cuarto cuando pues una persona, la persona detenida, se encuentra en estado grave de salud, como es el caso de mi cliente. Como petición principal, su señoría, pues que se sustituya la medida de aseguramiento por traerse estos nuevos elementos que permiten desvirtuar los requisitos subjetivos que dieron motivo a la imposición de la medida de aseguramiento en su oportunidad y que hoy en esta audiencia desaparecen y se torna innecesario continuar con la detención de mi cliente en establecimiento carcelario y por el contrario podría ser suficiente una detención domiciliaria en su lugar de residencia. Su señoría, antes de comenzar, pues quiero hacer un breve resumen de lo que ha pasado en este proceso para poner en contexto a las partes, y es que pues, la imposición de medida de aseguramiento en contra de mi defendido se realizó el día 13 de marzo del presente año. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Ocaña, actuando con función de control de garantías, resuelve imponer medida de aseguramiento contemplada en el artículo 307, numeral A, privativas de la libertad, es su numeral primero, en contra del señor Nilson Alberto Carrillo y bajo los siguientes argumentos. La juez manifiesta que es proporcional esta medida de acuerdo al artículo 308, numerales 2 y 3. El artículo 310 en sus numerales 1 y 2 manifiesta que la continuación de la actividad delictiva, ya que no es la primera vez que estas personas delinquen, ya que estaban cometiendo varios hurtos en la ciudad. La cantidad de elementos ilícitos que fueron incautados en su oportunidad, tales como armas de fuego y estupefacientes, lo que indica que no es la primera vez que delinquen y que lo pueden seguir haciendo. De igual manera, manifiesta la gravedad de los delitos, pues estas personas están siendo imputadas por delitos que afectan la seguridad ciudadana y son múltiples los hurtos que han venido cometiendo estas personas. La acusación, como ya lo manifestó el ente de persecución penal, pues se llevó a cabo el día 13 de octubre, pero se presentó una propuesta de un posible preacuerdo que quiero manifestar, su señoría, y no está de más que mi defendido pues ha venido colaborando con el ente de persecución penal y ya mirará usted más abajo con los elementos que se corrieron traslado, pues la responsabilidad de mi cliente, pues esa inferencia razonable de autoría es débil en contra de mi representado, pero él viene colaborando con las autoridades con el fin no solamente de solucionar su situación jurídica actual, sino llegar a las personas que verdaderamente están cometiendo estos delitos. Su señoría, mediante la imputación de cargo y sustentación de inmotivación de la imposición de medida de aseguramiento que fue sustentada en contra de mi defendido, pues existen varias inconsistencias que su despacho en esta oportunidad, con nuevos elementos, podrá valorar que la medida de aseguramiento de mi representado en la actualidad es necesaria, para lo cual esta defensa se pronunciará de la siguiente manera. En primer lugar, hay que aclarar que en este proceso pues, se presentaron ante el juez de control de garantías varias personas que luego la Fiscalía realizó una ruptura procesal, ya que estas personas no tenían ninguna relación entre sí. Por eso que a cada una de ellas se les imputó cargos de manera individual, por delitos tales como hurto, estupefacientes y porte ilegal de armas, por lo que los argumentos de la medida de aseguramiento debió realizarse de manera individual en su oportunidad, situación que no ocurrió y la juez de control de garantías en su argumentación pues lo hizo de manera general. Manifiesta también que su decisión se basa en que estas personas han cometido varios delitos,
por lo que se refiere a que es probable que continúen en esta actividad delictiva, situación pues que no ocurre con mi defendido, el señor Nilson Carrillo, pues es la primera vez que se ve involucrado en este tipo de situaciones. Asimismo, la juez de control de garantías manifiesta que la cantidad de elementos ilícitos incautados en su oportunidad cuando se realizaron estos allanamientos, como armas de fuego y estupefacientes, pues dejan evidencia que no es la primera vez que estas personas cometen estos delitos. En igual sentido, pues mi cliente solo se le encontró unos estupefacientes, las armas de fuego, y las personas que fueron involucradas por hurtos, que venían cometiendo varios hurtos, pues son personas diferentes y por eso se realizó esa ruptura procesal. Los demás elementos y argumentos fundamentados por la señora juez pues continúan fundamentando que la medida de aseguramiento es un riesgo de esa actividad delictiva. Por supuesto, su señoría, esta defensa quiere aclarar que pues, no se pretende que su despacho se convierta en una segunda instancia para que valore los argumentos que fueron motivados en la imposición de la medida de aseguramiento en su oportunidad, sino que se trae a colación con el fin de que su despacho pueda evidenciar, tal y como lo prevé la ley y la jurisprudencia, que con los elementos traídos a su despacho y con la valoración que pueda hacer usted de manera individual en esta oportunidad sobre la situación familiar, laboral, social y personal del señor Nilson Carrillo, usted puede concluir que con los argumentos que se mantienen a mi defendido, pues ya desaparecieron y que esta persona no representa un peligro ni para la sociedad ni para la víctima, y mucho menos que mi defendido pues vaya a continuar con esta actividad delictiva o que no vaya a comparecer al proceso. Su señoría, entre los elementos que se corrieron a su despacho están 3 entrevistas, las cuales una se realizó el día 7 de diciembre, la del señor Nilson Alberto Carrillo, con el fin de que nos hablara del tema, del caso en el cual se encuentra hoy investigado. Se lo siguiente, cual nos se le pregunta que podría decirnos usted a qué se dedica. Manifiesta: yo desde hace más de 3 años que llegué a Colombia, he trabajado vendiendo verduras en el mercado, pero el espacio público no me dejó trabajar más en un puesto que tenía y tuve que dedicarme a realizar domicilios en una motocicleta que me alquilaba. ¿Podría decirnos cuál es su lugar de residencia? Mi familia y yo, cuando fui capturado, vivíamos en Juan 23, pero desde el mes de mayo del presente año se mudaron al barrio Santa Lucía, dirección calle 19, número 12B22. ¿Podría decirnos lo que le consta de los hechos por los cuales usted se encuentra capturado? Sí, el día 9 de marzo del presente año 2023, en horas de la mañana llega la policía a la casa en la cual vivía con mi hermana Yuri Manglares Carrillo Pérez, sus 3 hijos menores de edad, Gabriel Marcano Carrillo, de 15 años, Sofía Marcano Carrillo, 8 años, y Antonella, de 5 años. Mi madre, Ana Mercedes Pérez, y mi hijo, Nilson Enrique Carrillo, de 15 años de edad. Comienzan a requisar toda la casa y cuando ingresa a mi habitación encuentran en un closet una caja fuerte que un amigo de nombre Héctor me la había dejado guardar unos días antes, porque iba a viajar, y me dijo que eran unos ahorros que tenía. Yo no le vi ningún problema en hacerle el favor de guardar esa caja y por tal motivo me la llevé para la casa y la había guardado en el closet. La policía cuando la encuentra, yo le explico que no es mía, pero ellos la fuerzan para abrirla porque tenía un candado del cual mi amigo no me había dejado llave y en su interior encuentran supuestamente una droga y un dinero. Motivo por el cual me capturan y es la razón por la que me encuentro hoy detenido. ¿Podría decirnos cómo conoció al señor Héctor Mora y desde hace cuánto tiempo y si sabe el paradero de esta persona? Yo a él lo conocí desde hace aproximadamente 1 año. Él también era domiciliario, así fue que nos conocimos. Siempre que nos veíamos y hablábamos era en el trabajo. Yo soy una persona que poco sale. Desde que fui capturado he intentado contactarlo, pero no ha sido posible. Mi hermana lo ha estado buscando en el sector del barrio Tejarito, que es donde vivía, pero no le han dicho que fue del lugar y no hemos podido contactarlo. ¿Podría decirnos si usted sabía lo que contenía la caja fuerte que le dieron a guardar? El señor Héctor me había dicho que era una plata producto de unos ahorros que tenía guardados, pero que como iba a viajar no quería dejarlos en la casa porque esta quedaba sola. La caja era metálica y tenía un candado del cual no me dio llave, razón por la cual no se podía mirar lo que contenía en su interior. Yo no le vi problema porque la caja era de esas en las cuales la gente guarda plata.
Yo si hubiera sabido que tenía drogas, jamás lo hubiera recibido ni habría llevado a la casa en la cual vivo con mi familia y en la cual hay niños. Yo jamás he sido consumidor de drogas, ni mucho menos vendedor. Mi familia y yo somos una familia de bien, jamás hemos tenido algún problema judicial. Es la primera vez que estoy involucrado en este tipo de investigaciones. ¿Podría decirnos si usted sufre alguna enfermedad? Sí, desde hace varios años vengo sufriendo de tuberculosis y complicaciones pulmonares. He tenido que hacerme varios tratamientos médicos para mantener controlada la enfermedad, pero desde que fui capturado mi salud ha deteriorado más por las condiciones en las que me encuentro y por no recibir el tratamiento médico que necesito. Me han tenido que llevar al hospital en varias veces porque no puedo controlar la tos con flemas que me da y en varias ocasiones he estado a punto de ahogarme. Al principio me tenían en una celda, pero debido a las quejas de los demás internos, porque no los dejaba dormir y el temor a que los contagie, tuvieron que sacarme y desde hace meses estoy durmiendo en los pasillos. ¿Desea agregar algo más a la presente diligencia? Sí, que por favor las autoridades me ayuden a salir de este lugar y así poder recibir el tratamiento médico que necesito. De igual manera, mi familia me necesita, mi madre es una señora de avanzada edad y no puede trabajar y también necesito cuidar y ayudar a mi hijo menor de edad. Ellos necesitan de mi ayuda. Quiero decirle a las autoridades que no represento ningún peligro para la sociedad. Yo soy un hombre trabajador y responsable. Lo que más quiero es afrontar esta investigación y demostrar mi inocencia. Junto con esta entrevista, su señoría, corre traslado del registro civil de nacimiento del señor Nilsson, historia clínica del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, historia clínica de diferentes centros de atención en Venezuela, donde esta persona pues había recibido anteriormente también tratamiento para la enfermedad de tuberculosis, y registro de nacimiento del hijo del señor Nilsson, el señor Nixon Enrique Carrillo Plácido. En igual sentido, su señoría, se corrió traslado una entrevista de la hermana del señor Nilsson, la señora Yuri Manglares Carrillo. Esta manifiesta su situación laboral, que es cajera en un estanco. Manifiesta lo mismo que decía el señor Nilsson, cómo está conformado su hogar, los hijos que tiene 3 hijos bajo su custodia, son hijos de ella, y además pues ahora el hijo del señor Nilsson también, que tiene 15 años de edad. Ella nos dice, ella fue testigo de la diligencia de allanamiento que realizó la fiscalía y dice que ella sabe de este procedimiento. Claro que sí, yo fui quien atendió a los policías cuando realizaron el allanamiento en nuestra casa. Los policías encontraron en la habitación de mi hermano Nilsson, más exactamente en el closet, una caja que cuando la forzaron y abrieron encontraron supuestamente una droga y dinero. Usted sabía, ella dice que esa caja la había traído mi hermano unos días antes del allanamiento. Él me había dicho que esa caja era de un amigo que le había pedido el favor de guardarla y que en unos días volvía por ella porque estaba de viaje. Mi hermano me había dicho que por favor no tocáramos esa caja fuerte porque su amigo le había dicho que era dinero que tenía ahorrado, que no le había dejado las llaves para abrirla, pero que era mejor dejarla quieta porque de pronto pues se perdía esa plata y su amigo se la cobraba. Cuando vio esa caja, vio el contenido, se podía ver el contenido, dice no, la caja era metálica y no se podía ver lo que contenía en su interior. La policía, para poder abrirla, tuvo que forzarla porque nosotros no teníamos llave de ella. Manifiesta que su hermano desde hace 3 años llegó al país, dice, todos son de Colombia, solo el señor Nilsson es el que no ha hecho la documentación y todavía pues cuenta con la documentación venezolana. ¿Podría decirnos si el señor Nilsson sufre alguna enfermedad? Dice que sí, que desde que estamos viviendo en Venezuela estaba sufriendo de tuberculosis. Desde que llegamos a Colombia, él está realizando unos tratamientos que lo mantenían controlado, pero ahora nuevamente se encuentra muy enfermo y necesita seguir con el tratamiento. De igual manera, su señoría, se corre tras una entrevista de la señora Ana Mercedes Pérez León. Esta señora es la mamá del señor Nilsson Carrillo. Manifiesta que es una señora de avanzada edad y siempre se ha dedicado a ser ama de casa, pero en estos momentos pues no puede trabajar ni hacer las cosas de la casa debido a que está enferma. Dice que está sufriendo de los riñones y también sufrió de problemas en los pulmones debido a que ha padecido tuberculosis. Manifiesta que vive en el barrio Santa Lucía, dirección calle 19, 12B, número 22, con su hija y los demás nietos.
Manifiesta que desde que su esposo Moisés Carrillo Contreras falleció hace 18 años, su hijo Nilson Carrillo Pérez es quien se ha hecho cargo de ella. Yo soy una mujer de avanzada edad y por mis problemas de salud pues no puedo trabajar. En estos momentos quien está ayudando es mi hija Yuri Carrillo, pero estamos pasando por muchas dificultades, ya que ella es una mujer que ha tenido que sacar a sus hijos sola porque su esposo la abandonó y ahora además tiene que ayudarnos a mí y a mi nieto. Dice que su hijo desde siempre se ha dedicado a la carnicería, en eso trabajaba en Venezuela. Desde hace 3 años, por la situación del país, pues decidieron venirse para Colombia, porque ella es de acá y sus hijos también. Solo Nilson, por cuestiones económicas, no ha sacado la documentación colombiana, y que desde que llegaron a Colombia, él se ha dedicado a realizar domicilios en una motocicleta que le alquilaban y un tiempo también trabajó vendiendo verduras en el mercado. Dice que está pasando por varias dificultades económicas, algunos inconvenientes con el niño, ya que extraña mucho a su papá y se la pasa llorando y no quiere ir al colegio y quiere que por favor las autoridades le ayuden. En ese mismo sentido, señoría, y con el propósito de mostrar el arraigo a su despacho, se corrió traslado también de un álbum fotográfico, el cual pues de la vivienda ubicada en el barrio Santa Lucía, la dirección calle 19, número 12B22. En igual sentido, se corre traslado de un recibo de servicios públicos de esta vivienda y el contrato de arrendamiento, el cual están habitando desde el mes de mayo. Su señoría, como podemos evidenciar, pues han surgido nuevos elementos que permiten valorar que pues existen algunas dudas de que mi defendido haya participado en estas conductas investigadas y que por supuesto pues esto se probará en el correspondiente juicio oral, pero que para efectos de seguir manteniendo a mi poderdante en una medida de aseguramiento en centro carcelario, pues desaparece ese requisito principal de esa inferencia razonable. Asimismo, los fundamentos realizados por el juez de control de garantías, pues como usted ya lo vio, su señoría, se basaron en hechos que no son atribuibles a mi defendido, ya que en las mismas audiencias de control de garantías pues quedó claro que las personas que fueron presentadas no tenían ninguna relación y por consiguiente la imputación se realizó de manera individual. Pero la juez en su momento, para fundamentar la medida de aseguramiento, realizó unos argumentos de manera general, enfatizando en el hecho delictivo por los cuales mi defendido no está siendo investigado, como era tantos hurtos que ya habían realizado estas personas que habían sido capturadas y además que les incautaron unas armas de fuego, pero situación que nada tiene que ver con mi defendido. Y pues en esa oportunidad pues no se contaban con este arraigo que hoy se trae a su despacho, ya que a pesar de que mi defendido pues no es un ciudadano colombiano, toda su familia sí lo es, y de igual manera mi defendido lleva varios años viviendo en Colombia y además es la primera vez que se encuentra en este tipo de situaciones. Por consiguiente, su señoría, con los elementos que fueron enviados a su despacho, pues puede inferir razonablemente que los motivos que dieron lugar a la imposición de una medida de aseguramiento intramural en contra de mi defendido pues han desaparecido y que además se traen elementos sobre el arraigo que posee esta persona y su familia, por lo que es oportuno y razonable sustituir la medida de aseguramiento por la de lugar de residencia. Ahora bien, para interpretar su señoría adecuadamente el contenido del artículo 311, en el cual esta defensa soporta su solicitud, pues la Corte Constitucional en sentencia C-456 del 2006 nos manifiesta lo siguiente. En el sentido de que el juez de control de garantías tiene la obligación constitucional de efectuar en cualquier momento un análisis racional, ponderado y adecuado frente a la medida de aseguramiento, de acuerdo con los hechos que señala el peticionario, a efecto de establecer si debe revocar o sustituir y adicionalmente evaluar la necesidad de la medida frente al derecho a la libertad y su afectación, toda vez que de los elementos materiales probatorios e información que se allegue puede surgir que han desaparecido los presupuestos que motivaron su imposición. Y es por ello, señor juez, que esta defensa estima de que luego de impuesta la medida de aseguramiento en contra de mi defendido y con el análisis de las nuevas evidencias recolectadas, la necesidad como elemento indispensable para mantenerlo privado de la libertad pues ha desaparecido. Pues tal requisito no puede derivarse exclusivamente de la gravedad de la conducta, como lo valora la Corte Constitucional,
ya que siguiendo lo previsto en la ley 1760 del 2015, la calificación jurídica provisional pues no puede resultar determinante por sí sola para acreditar los fines constitucionales que soportan esta medida cautelar, en tanto la posibilidad de su imposición deviene de un criterio de necesidad probada. Por último, su señoría, pues quiero manifestar que mi defendido, además de lo manifestado anteriormente, es un ciudadano que se encuentra bastante enfermo, razón por la cual se necesita un tratamiento médico adecuado y por tal razón pues se corrió traslado también de historias clínicas, el tratamiento que no ha recibido ni va a poder recibir estando detenido. Todo lo contrario, estar detenido en las condiciones en las cuales se encuentra, pues ha hecho que su situación médica se haya complicado y su salud se haya deteriorado, por lo que se hace necesario que mi defendido reciba un tratamiento médico adecuado y de esta manera poder evitar un daño que puede ser irreversible. Su señoría, mi defendido no ha podido tener, no lo han podido tener dentro de las celdas de la estación de policía, como lo he manifestado, dado que su constante tos, producto de esa tuberculosis y esas enfermedades pulmonares que sufre, pues hay riesgo de que pueda contagiar a las demás personas y además genera una incomodidad para los demás detenidos que se encuentran en estas celdas, por lo cual pues la policía ha tenido que en todos estos meses tenerlo encadenado en los pasillos de esta institución, de estas instalaciones, pues complicando aún más porque pues, mi defendido se encuentra a la intemperie, recibiendo fríos, recibiendo pues, todo lo demás en estas épocas aún más, y lo que ha generado mayores complicaciones para su salud. Situación, su señoría, que se ha vuelto un poco insostenible, no solo para mi defendido, sino también los policiales, porque todos sabemos que no tienen por qué tener que lidiar con este tipo de situaciones. Y en el caso de mi defendido, pues es una situación bastante compleja. Afortunadamente, debo manifestar, su señoría, que por su sencillez y su amable manera de ser, pues mi cliente se ha sabido ganar el cariño y confianza de los policiales, por lo que es la persona que le lava los carros, lava las motocicletas, y de igual manera es la persona que se encarga de hacer la acción de policía, situación que lo ha ayudado no solo a ganarse algo de dinero para él, para mantenerse allá y ayudar un poco a su familia, sino pues que también habla muy bien de la clase de persona que él es, y que si se llegara a sustituir esta medida actual por una detención domiciliaria, en nada afectaría el normal desarrollo de su proceso, pues una persona que se encuentra, toda su familia, en una vivienda que se encuentra en el casco urbano del municipio de Ocaña, con fácil acceso para el IMPEC para que realice sus respectivas revistas, y además que el comportamiento desarrollado por mi defendido, el señor Nilson Alberto Carrillo, durante su detención en la estación de policía, pues habla muy bien de él y habla de lo que quiere él y su familia, que es afrontar este proceso. Y como ya lo manifestaba su señoría, pues mi cliente no solamente está afrontando este proceso, sino que está ayudando a las autoridades para solucionar todo lo que tiene que ver con él. Por tal razón, su señoría, y con estos argumentos, pues esta defensa pide respetuosamente a su despacho se valoren estos elementos y se le conceda la sustitución de esta medida intramural que actualmente tiene por una en su lugar de residencia. Muchísimas gracias, su señoría. Bueno, en la audiencia de inicio, el 11 de diciembre del año en curso, el doctor Francisco Javier, en su calidad de defensor, peticionó al despacho judicial la sustitución, o mejor, empezó peticionando la revocatoria de la medida de aseguramiento y igualmente argumentó, en el caso de que la revocatoria no prosperase, la sustitución de la medida, indicando que esta desde el 9 de marzo de 2023
se había suscitado como consecuencia de una diligencia de allanamiento en la que fuera capturado el procesado Nilson Alberto Carrillo Pérez y impuesta por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías la medida de aseguramiento contentiva de detención preventiva en establecimiento carcelario por constituir un peligro para la comunidad y la no comparecencia al proceso. Manifestó en aquella oportunidad el doctor Francisco Javier Cárdenas Pérez que él ha venido colaborando con el desmantelamiento de esta banda delictiva y que alrededor de 12, 14 personas la conforman. Y que la cantidad de hechos que se les atribuyen, pues poco se les puede atribuir a Nilson Alberto Carrillo Pérez, presentándolo acá como quizás una persona ajena a la actividad delictual de esta banda, que aunque los conoce, pues ha estado presto a la colaboración con la justicia. Narró cómo se le incautó o encontró estupefacientes del lugar de su residencia en una cajita fuerte, una caja fuerte que estaba asegurada con un candado, una cantidad de droga estupefaciente y algunas armas o una arma, haciendo referencia a los hechos en que fue capturado el señor Nilson Alberto Carrillo Pérez. Por ello, entonces, dada la ajenidad a los hechos, o como lo dijo, que la inferencia razonable de autoría se encontraba debilitada a estas alturas del proceso, peticionó la libertad o cambio de una medida de aseguramiento en virtud al debilitamiento de la inferencia razonable de autoría. Y en segundo tema abordó una enfermedad grave de tuberculosis que tiene el señor Nilson Alberto Carrillo Pérez y que lo hace incompatible con la vida en establecimiento carcelario. Bueno, planteadas así las cosas, el señor fiscal delegado se opuso a la revocatoria de la medida en consideración, como lo dijo, de que
En primer lugar, no había desaparecido, no había elementos que permitieran inferir que habían desaparecido la inferencia razonable de autoría. Y expresó claramente cómo habían sucedido la captura del procesado el 9 de marzo del 23 con un allanamiento y la captura en flagrancia por encontrar una estupefacientes en una cajita fuerte. Además que esto era competencia de los jueces penales del circuito especializado y que por ser un delito grave, 610 gramos de marihuana, queréis escucharle, estaba prohibido o estaba excluido de beneficios conforme a los artículos 38, 38b y 68a del Código Penal por razón de que dicho delito relacionado con el tráfico de estupefacientes tenían esta condición de estar aislado. Reconoció, sí, la situación de enfermedad que le asiste. Dijo que estaba aislado en las carceleras de allí de la estación de policía. Era en un patio en condiciones difíciles, en consideración a que podía contaminar o se agravara su salud, y por ese lugar pues no halló mayor oposición en tanto que se le sustituyera la medida y que no se oponía a ella. El procurador, doctor Juan Alberto, trajo a colación algunas sentencias de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, e incluso reconoció que el señor defensor había traído había hecho una labor seria y eficiente, sobre todo en el desarrollo de que el procesado afecto de tuberculosis dormía en pasillos, necesitaba la ayuda de sus hijos, que tenía esta enfermedad diferentes fases y que había que establecer cuál de ellas se encontraba. Habló incluso de un fallo de tutela del juzgado laboral del doctor Álvaro Hernández, que incluso no la habían cumplido y que era inhumano que en una estación de policía, en donde se debería estar no más de 36 horas y encima una enfermedad grave, pues que se tomara cartas en este asunto y dejó al juez de control de garantías verificar si era grave o si solo padecía de una bronquitis, como en el mes de octubre lo habían alegado en ejercicio de ante un juez de control de garantías. Bien. Expresados así los aspectos a grosso modo, pasa el despacho judicial a explicar brevemente la diferencia entre la revocatoria de la medida de aseguramiento y la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento. En virtud de que aquí, pues, el doctor Francisco Javier planteó los dos aspectos. Entonces, la revocatoria trae como consecuencia jurídica la libertad inmediata del imputado, mientras que la suspensión implica una modificación de la medida de aseguramiento por otra. Ejemplo, la detención preventiva en establecimiento carcelario por domiciliaria
o esta última por una no privativa de la libertad, etc. Asimismo, fíjense bien, las razones o requisitos para aplicar una y otra son distintos. Mientras que en la revocatoria es imprescindible que desaparezca la inferencia razonable de todos los fines que sirvieron de sustento para imponer una medida de aseguramiento, o que desaparezca la inferencia razonable de la existencia de una conducta delictiva o de su autoría o participación del imputado en ella. En la sustitución de la medida de aseguramiento, la hipótesis es completamente diferente. Y ella procede ante las situaciones todas referidas al juicio de proporcionalidad y no a los requisitos de procedibilidad de la medida. Es decir, primero, porque se configure alguna de las causales previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314, que haga desproporcionado que la persona continúe privada de la libertad en un establecimiento carcelario. Segundo, también puede ocurrir que alguno de los fines constitucionales por los que le impuso la medida haya desaparecido. Y en esta situación puede pasar que el juicio de proporcionalidad se vea modificado y por lo tanto la detención preventiva en establecimiento carcelario, que en el pasado fue proporcional, ahora resulte innecesaria. Es decir, que se modifique el segundo nivel de análisis del principio de proporcionalidad. Para este despacho judicial, como lo dijera el señor fiscal delegado, aquí no ha desaparecido la inferencia razonable de autoría y mucho menos los fines que sirvieron de sustento para imponer la medida. Pero en miras a la sustitución de la medida, otro criterio jurídico aparece establecido. Y tal como lo dijera el señor procurador en su interesante exposición fundamentado en providencias de altas cortes como la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, había que tomar cartas en este asunto respecto a la enfermedad de tuberculosis que aqueja actualmente al procesado. Así se desprende de las historias clínicas que fueron legalmente aportadas, que fueron puestas de presente dentro del transcurso de la diligencia. Y por ello se estableció que en la misma comando de policía él se encuentra aislado por esta enfermedad pulmonar. Está en unas condiciones que incluso puede contaminar a los demás internos. Y no solamente eso, sino que se le agrave la situación de salud. Porque como ya se dijo, duerme en los pasillos, a la intemperie, al frío, al hielo de la noche.
ya no es una simple bronquitis como se advirtiera en tiempo pasado, sino que la enfermedad está tomando condiciones personales graves, hasta el punto de vivir aislado en la celda, como lo explicó el señor defensor, el doctor Francisco, al récord 27 del audio, porque lo tienen encadenado en los pasillos a la intemperie. Eso le hace más daño. Además, dijo algo el defensor, que dada la sencillez y manera de ser de este ciudadano, se ha ganado el aprecio incluso de los policías custodios, de los guardianes, hasta el punto que les hace mandados, lava sus carros, lo envían a la tienda, nunca ha tratado de volarse. Además que su familia vive en el casco urbano del municipio. Y de verdad que es importante que se siga con un tratamiento médico adecuado conforme a la historia clínica. Circunstancia esta que no se logra sino al interior de la casa donde está su hijo, su mamá, sus demás familias, está bajo un techo, está en una cama, resguardándose de que no se agrave y pudiendo obtener permisos necesarios para trasladarse a las clínicas u hospitales cuando así lo necesite, dado su estado de enfermedad grave. Entonces, esta es una situación como la que yo estaba explicando hace un momento de que haya o que a estas alturas, dentro del segundo nivel de proporcionalidad, digamos que es la necesidad de la medida, ¿sí? Pues ahora resulta innecesaria. Entonces, vamos a suponer que una persona se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, como efectivamente se hizo por los hechos aquellos de marzo, el allanamiento y en fin. Sin embargo, con el paso de este tiempo, gracias a la nueva evidencia que ha presentado la defensa, se observa al realizar un nuevo análisis de proporcionalidad, en donde se concluye por parte de este despacho que ya no es necesaria la cárcel para satisfacer el único fin constitucional que quedó vigente. Basta con una domiciliaria. Basta con una domiciliaria es decir que es suficiente y que acorde con los criterios del numeral primero del artículo 314 y las particularidades del caso que se han evidenciado, no es que desaparezca la inferencia razonable de autoría, él tiene que estar pendiente de este proceso, estar atento a conectarse a cada una de las audiencias, pero eso lo puede estar haciendo en la casa y de paso cuida su salud, tiene personas allegadas, su mamá, su hijo, quienes lo ayudan al tratamiento, a la superación de esta enfermedad. Es por esto que así con estos, digamos, suficientes
elementos o argumentación que proceda a la sustitución o el cambio de la medida de aseguramiento por la domiciliaria, porque se constituye en un instrumento jurídico procesal destinado, claro, a preservar, a garantizar el derecho a la libertad individual consagrada en el artículo 28 superior, pero que también lleva implícita la posibilidad de restablecer, de recobrar el estado de salud, que no lo puede hacer en el establecimiento carcelario. Ya el defensor lo decía, la policía lo ha llevado varias veces al hospital, pero es que así no se atienden las enfermedades, pudiéndose atender una vez aliviada la restricción legítimamente impuesta por el juzgado tercero penal municipal cuando impuso la medida de aseguramiento, pero que con el aporte fáctico respecto al padecimiento que tiene el procesado, es que el despacho judicial arriba a la conclusión de que se deberá sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en el establecimiento carcelario por la domiciliaria. Es decir, en el lugar del domicilio que indique el procesado o su abogado, y así se lo hará conocer al señor director del establecimiento carcelario y penitenciario de la ciudad de Ocaña, a fin de que lo ubiquen bajo su custodia y permanente vigilancia en el domicilio, repito, señalado por Nilson Alberto Carrillo Perejo, su defensor. Contra esta decisión proceden los recursos de ley, señor fiscal. Sin recurso, su señoría. Señor defensor. Su señoría, sin recurso, conforme con su decisión. Muchas gracias. No habiéndose interpuesto recurso alguno contra la decisión adoptada, adquiere la firmeza de los actos ejecutoriados. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Pueden retirarse de la audiencia.